prácticamente todo el capítulo en el que vamos a estar meditando. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Padre, en esta mañana nuevamente estamos delante de su presencia, Padre, porque hoy es un día especial para nosotros el saber que podemos venir a este lugar, Señor, y poder entonar estos cantos, pero sobre todo también que usted pueda recibir nuestra alabanza y adoración de cada quien en lo personal, Padre. Rogamos, Señor, en este momento por el mensaje que se va a compartir, rogamos de su dirección, rogamos que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poder compartir su palabra, Señor, este mensaje que traemos bosquejado, Señor, y que podamos cumplir el propósito y que la enseñanza pueda llegar, Señor, a la vida de cada uno de los presentes y de igual forma a mi vida, Señor, para que pueda redarguir, pueda instruir, Señor, e incluso pueda enseñarnos, Señor, su palabra. Sabemos, Padre, que su palabra es una palabra en acción, es una palabra en movimiento, Señor, y que perdura para siempre, Padre. Así que te damos gracias por este momento que vamos a compartir la palabra y sabemos que es un privilegio, pero también reconocemos la responsabilidad, Señor, que conllevamos al estar al frente, Padre, y sobre todo el poder compartir su palabra, sobre todo sin diluirla, Señor, sin mentir, sin decir una palabra equivocada o una mala doctrina, Señor. Ayúdanos a no caer en esos errores, Padre. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Este título del mensaje viene en forma de pregunta. Para los que hemos llevado un poco de lo que es homilética, podemos entender que hay mensajes en forma de pregunta y este es uno de ellos. Por eso viene el título de esa manera: ¿por qué sufrió derrota Israel ante Jai? Y vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta, que es el título: ¿por qué sufrió derrota Israel ante Jai? Por eso les decía hace un momento que se fueran al libro de Josué capítulo 7 y vamos a meditar en todo el capítulo. Incluso vamos a cerrar el mensaje en el capítulo número 8 para que más o menos el que le guste ir leyendo, me vaya siguiendo, sería excelente. Así que entremos en la introducción de este mensaje, hermanos, y sobre todo el poder entender, la nación de Israel había conquistado a la ciudad de Jericó y a su rey, y bueno, ellos decidieron acatar, al parecer, paso a paso, cada una de las indicaciones dadas por Josué de parte de Dios. Esto debemos de tenerlo en claro. El resultado de ello, todo, incluso a lo mejor ni ellos lo imaginaban, el resultado fuera de serie que ellos pudieron incluso experimentar. A pesar de que ya han visto de camino todas las cosas maravillosas, el sustento en el desierto y toda esta situación, mas sin embargo a lo mejor ellos pensaban que iban a tener una lucha cuerpo a cuerpo. Pero veamos prácticamente qué nos dice Josué capítulo 6, versículo 16, dice: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Nadie puede imaginar que una ciudad con su rey iba a ser entregada de esta manera. Simplemente dijo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Esto puede ser algo hermoso en el sentido de que Dios es grande, es poderoso, es inimaginable. A veces nosotros no lo podemos concebir porque Él va más allá de lo que nosotros podemos tener como expectativa de Dios mismo. Pero enseguida la nación sufrió una derrota, ¿no? O sea, parece ser algo contrastante. Esto me recuerda entonces la vida de Eliseo, que tuvo una victoria en el Monte Carmelo, pero después, días después, recibe un mensaje de la reina, de la esposa de Acab, y todo lo contrario, ¿no? Pues esto es lo mismo. Vienen de una victoria grandiosa, algo inimaginable, pero de repente todo este contexto de alegría, de gozo, de sentirse que fueron bendecidos en gran manera, viene algo difícil a la vida de ellos, ¿no? ¿Qué nos dice Josué capítulo 7, versículo número 7? Dice: Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan?
Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Primeramente vemos este hecho glorioso, pero después viene esta derrota ante este pueblo mucho más pequeño, y es aquí donde vemos la queja delante de Dios. A veces a nosotros nos pasa lo mismo, hermanos, nos sucede lo mismo. Mientras recibimos la bendición de Dios, estamos muy contentos, nos sentimos muy bien. Pero si viene una adversidad a nuestra vida, lo primero que hacemos es como cuestionar y preguntar el por qué. Pero nos vamos a dar cuenta nosotros que las consecuencias o las acciones que vienen traen una consecuencia, mis hermanos, porque a veces nosotros descuidamos nuestra vida delante de Dios. La descuidamos. Y esto fue lo que le sucedió también a esta gran nación. Ahora, a veces nosotros nos hemos quejado en lo particular con este tipo de frases. Yo no soy una persona mala, a veces le hemos dicho al Señor. No soy una persona mala, ¿por qué me está sucediendo esto? O a veces le decimos, yo me porto bien. Mi vida es más recta que muchos de los que yo conozco, ¿verdad? A veces nos comparamos con otros y decimos, somos mucho mejores que ellos. Incluso podemos decir, yo no robo a nadie, no maldigo, mas sin embargo, siento que me pasan muchas cosas en mi vida. Recuerdo uno de los hermanos, incluso ya partió con el Señor, él dijo, pues yo cuando ahora que me acerqué al Señor, dice, las cosas parece ser que son más difíciles a mi vida, dice, yo antes prestaba dinero, dice, ahora no me ajustan ni el dinero, pero a lo mejor Dios estaba tratando con él, porque a lo mejor él antes dependía de su dinero, ¿no? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, pensamos que nos pasan demasiadas cosas porque estamos con el Señor, ¿no? Pero pues el Señor está trabajando en nuestro corazón, porque muchas veces el Señor va quitando de nuestro corazón todas aquellas cosas a las cuales nosotros aún dependemos, que a veces dependemos del mundo, ¿no? O de las cosas materiales. Ahora, para que nosotros podamos entenderlo, de las cosas que nos pasan o que vivimos, a veces son parte de nuestra desobediencia o parte de nuestro pecado. Y a veces nosotros recogemos el fruto de nuestras malas acciones. Aunque a veces nosotros nos sintamos que estamos bien, porque a nuestro criterio moralmente decimos, es que yo estoy bien. A veces decimos, es que yo soy bueno. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando llegó el joven rico? Se inclinó delante de él y dijo, Señor bueno, ¿y qué le dijo Jesús? Bueno, mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué nosotros nos catalogamos que es que yo soy bueno, creo que estoy haciendo las cosas bien? Pues no, hermanos. A veces nosotros mismos, aunque nos cataloguemos de esa manera, ¿no? Y les pongo un ejemplo, ¿no? Referente a veces a que nosotros sintamos más puros que los demás, pero no es así. Ustedes recuerdan a la primera pareja en el Edén, Génesis 3:16 dice, ellos recibieron prácticamente una consecuencia de aquellas cosas que lo hicieron cada quien en lo particular. A lo mejor Adán en cierto momento dijo, pues yo creo que yo no cometí el pecado directamente. Por eso él se justificó diciendo, la mujer que tú me diste. Adán se justificó delante de Dios diciendo, tú tienes la culpa, tú me la diste. Pero cada uno de ellos, por su acto de desobediencia, cada uno de ellos recibió algo en particular. Génesis 3:16. Fíjense lo que le dijo Dios a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Pero qué le dijo al hombre? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí está claro el ejemplo. Nosotros podemos ver que a veces recogemos el resultado de nuestras acciones, hermanos. Aunque nosotros pensemos que estamos obrando bien, que estamos haciendo las cosas correctas y que estamos viviendo de la mejor manera. Pero en un mínimo descuido que nosotros tengamos, Satanás es muy astuto y él busca siempre las rendijas más pequeñas, que son las oportunidades para él, para poder entrar a nuestras vidas, para poder causar estragos, para poder robar la paz, la armonía, porque ese es parte del propósito de Satanás, el venir a romper todos los ideales de Dios que tiene para nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es la proposición de este mensaje? ¿Quieres el bien de Dios? ¿Quién no quiere el bien de Dios? Todos. Bueno,
quieres el bien de Dios, hay algo muy importante, mi hermano. Acata su palabra. Acátala. Si queremos eso, debemos de acatar la palabra, mis hermanos. Entonces, la desobediencia trajo resultados a la nación de Israel. Y ahora entiende por qué motivo toda acción tiene una reacción. Todo lo que tú hagas va a tener una reacción, hermano. Para que después no te sorprendas tú mismo y digas, ¿por qué sucedió esto? Bueno, es que tú cometiste una acción. Y a veces las acciones que nosotros cometemos son muy imprudentes. Muchas de ellas no son consultadas con Dios. A veces no tenemos el cuidado de orar y decir, Señor, estos son los planes, esto es lo que tú quieres. Y muchas veces nosotros actuamos porque creemos que es lo correcto, porque a veces creemos que somos muy capaces de dar nosotros la solución a las situaciones. Pero ¿por qué no consultarles a Dios? Vamos a desarrollar entonces este mensaje dando respuesta a por qué sufrió derrota Israel ante Jai. ¿Por qué sufrió? El primer punto de ellos, porque desobedecieron a la palabra. Y si ustedes se han dado cuenta, en los 3 mensajes hasta el día de ahora, hemos visto algo muy importante sobre la palabra. Yo no sé cuánto lo recuerdan, pero estamos viendo que la palabra es muy importante. La semana pasada veíamos que la palabra hay que guardarla, hermanos. Y si va a haber reacciones en nuestra vida, es porque a veces no obedecemos la palabra. Entonces, el primero de ellos, mis hermanos, porque desobedecieron a la palabra. La nación de Israel dice que experimentó una gran victoria ante la ciudad de Jericó, por el motivo de que esta ciudad era fortificada y era segura de sí misma. Imagínense ustedes que van a comenzar a conquistar una nueva tierra, aunque ya habían estado ahí en corto, pero inician por una ciudad grande, fortificada, y dicen que estaba muy encerrada, prácticamente Jericó. Nosotros lo que a veces pensamos es que yo quiero empezar por lo más fácil, ¿no? A veces nosotros pensamos de esa manera. Voy a comenzar por lo más fácil. Incluso a veces, yo recuerdo que alguien dijo, cuando estés delante de un examen, siempre contesta lo que te traes a la mente, lo más pronto, y después te enfrascas en lo más difícil, ¿no? Pues aquí fue todo lo contrario. Esta nación de Jericó era una nación fortificada, era una nación segura de sí misma, y todo porque ellos tenían unos muros alrededor. Esos muros medían aproximadamente 7,5 metros de altura. Tenían un grosor aproximadamente de 6 metros, los muros que tenía Jericó. Y dentro de ese muro eran prácticamente 40,000 metros resguardados en esa ciudad. Yo quiero pensar que a lo mejor podría ser que eran 200 por 200 o 400 de largo por 100 de ancho, no sé, pero todo eso estaba amurallado. Dice que nadie entraba, nadie salía, así de segura se sentía esta ciudad de Jericó, ¿no? Entonces, por tal motivo, el ánimo de ellos a lo mejor se sentían bien, estaban arriba, se sentía su ánimo, el optimismo, pero vamos a mirar cómo ellos probaron el poder de Dios, ¿no? Cuando derribó esos muros. Y para poder conquistarlo, fíjense lo que les dijo Josué en el capítulo 7, versículo número 2. Después Josué, después de que ellos salieron ahí de Jericó y la derribaron y todo, dice Josué 7:2, Josué después envió hombres desde Jericó hasta Jai. Yo pienso que después de que, casi muy enseguida después de la derrota de Jericó, desde ahí mandó gente, desde Jericó a esta ciudad más pequeña llamada Jai. Dice que estaba junto a Bet-Aven y hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Esas fueron las indicaciones que les dio el líder. Y estos hombres que fueron a inspeccionar la tierra fueron, por el motivo de que a lo mejor ellos se sentían entusiasmados, ansiosos, se sentían con ánimos, incluso puedo decir que ellos aún traían impregnado el buen sabor de boca que habían sentido por la victoria que habían tenido en favor de ellos y en contra de Jericó, ¿no? Entonces ellos subieron a reconocer la tierra. Josué capítulo 3, 7, versículo 3 dice, y volviendo a Josué, esto fue lo que dijeron las personas que fueron a reconocer la tierra. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Vean cómo a veces nosotros hacemos
un juicio diciendo, no es necesario que vayamos todos, aunque vaya uno o dos. A veces nosotros tomamos la misma postura de estos hombres, ¿no? Vieron la gran victoria que tuvieron sobre Jericó, y así que ellos fueron y a juicio de ellos dijeron que no vayan muchos. ¿Cuántos fueron? Solamente subieron 3,000 personas para pelear contra este pueblo pequeño llamado Jai. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, pues estando ellos ahí en ese lugar, porque era una zona montañosa, ahí vieron prácticamente que los de Jai mostraron resistencia hacia el pueblo de Dios. ¿Qué les produjo esto? Les hicieron entrar en pánico, haciéndolos huir. Y esto terminó porque ellos perdieran a hombres, y además de que perdieron hombres, se sintieron avergonzados de la derrota. Esto les sucedió. ¿Te ha pasado alguna vez que has ido con tus propias fuerzas y en vez de venir con la victoria y con el buen sabor de boca vienes todo derrotado? ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué Israel sufrió esta vergonzosa derrota en manos de este pueblo tan más pequeño? ¿Saben por qué? Algo ya no estaba bien. Algo ya no estaba bien. Y todo esto era por no acatar la palabra de Dios con claridad. Pero ¿desde cuándo no estaba bien? A pesar de que ellos habían tenido un buen comienzo en la vida de la nación, sin embargo ya estaban comenzando mal y desobedeciendo. Hermanos, nosotros estamos comenzando este año 2025, pero ¿cómo lo estás comenzando? Para ellos era el segundo pueblo, la segunda ciudad que iban a conquistar. Para nosotros es el segundo, a lo mejor es un segundo domingo. Pero ¿qué tan bien estás delante de Dios? ¿Cómo comenzaste a caminar este inicio de año con el Señor? ¿Estás caminando con Él o te has alejado de Él? Hemos tomado nuestro propio camino, hemos decidido caminar, sí, pero por nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos. ¿Qué es lo que le pasó a esta nación? ¿Por qué comenzaron tan prontamente a desobedecer? ¿Qué nos dice Josué capítulo 6, versículo 17? Aquí viene parte del motivo de esa desobediencia y de ese fracaso. Y será la ciudad anatema. Para que podamos entender esta palabra anatema, es que la ciudad que ellos iban a conquistar, en este caso que era Jericó, toda la palabra anatema significa consagrar a la destrucción, o que complete una destrucción total. Era que ellos iban a entrar a Jericó y iban a destruir todo, porque todo esto estaba consagrado a Jehová, la destrucción. Con todas las cosas que en ella dicen estaban. ¿Quién se iban a reservar solamente? A Rahab la ramera. Con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18, escuchen esto también. Pero vosotros, esto ya es una indicación a la nación, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. También podemos entender por la palabra anatema maldito. Entonces cuando él le dice, vosotros guardaos de lo maldito o de lo consagrado a la destrucción, como quiere entenderlo, dice, ni lo toquéis ni lo toméis cosa de lo consagrado a la destrucción o del maldito. No sea que hagáis maldito, ¿sí?, al campamento de Israel y lo turbéis. Esta palabra fue antes de que ellos tomaran Jericó, hermanos. Antes. Entonces quiero que tengamos por qué sufrieron entonces la derrota ellos. ¿Por qué la sufrieron? Todo fue por hacer caso omiso a las indicaciones dadas por Dios. ¿Usted recuerda a uno de los jueces llamado Sansón? Él fue anunciado a su futura madre que nacería de ella, aún siendo estéril ella, y que el hijo que nacería sería dedicado a Dios. A esto se le nombra nazareo, donde se le privaba a estos dedicados para Dios. ¿Qué se les privaba? El vino, la sidra, el no pasar navaja sobre su cabeza, el no acercarse a un muerto, etcétera, etcétera. Sin embargo, este varón llamado Sansón no obedeció. Y su derrota por no haber guardado la palabra le trajo consecuencias.
¿Qué dice Jueces 16:21? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. La nación de Israel tuvo esa derrota porque no obedeció la palabra de Dios. Cuando nosotros vienen situaciones difíciles, preguntémonos qué tanto estamos obedeciendo la palabra de Dios. Porque están viniendo situaciones difíciles a nuestra vida, pero usted mismo haga conciencia de sí mismo y preguntémonos qué tanto estamos obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Qué tanto estamos viviendo de acuerdo a la palabra? O la pregunta sería, ¿cuánto prestas atención a la palabra de Dios? ¿Cuánto prestas atención? Porque si no lo hacemos, entonces nosotros vamos a fluctuar de continuo en continuo en nuestra vida y vamos a caer repetidamente en ocasiones en nuestra vida física, pero lo más difícil es que caigamos de nuestra vida espiritual. Porque entonces le cedemos lugar al adversario y no somos esos quienes resisten, sino todo lo contrario, como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, entendamos esto, hermanos. Muchas de las veces, cuando hacemos las cosas mal, es porque eso es lo que está en nuestro corazón, ese es el anhelo en nuestra carne. Y si nosotros no hacemos nada por resistir, entonces somos esa presa fácil. Nomás no nos quejemos de los resultados después. Lo opuesto a lo que nos dice el apóstol Pablo, lo dice el apóstol Juan. Y él nos da una solución para no desobedecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Y que podamos salir victoriosos o triunfantes cada día. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la exhortación? ¿Desobedecer o obedecer? Obedecer. La exhortación es que permanezcamos en la palabra, que estas son palabras del mismo Jesús. Esto me lleva a mi segundo encabezado que dice, porque tomó de lo consagrado a la destrucción. Entonces, ¿por qué perdió Israel ante Jai? Porque tomó de lo consagrado a la destrucción. En el punto anterior dije que la derrota de Israel en manos del pueblo de Jai fue por algo que ya no estaba bien. Y eso fue desde la toma de Jericó. Escuche cómo lo inicia Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Qué es esto? Ellos hicieron caso omiso. Y está hablando en general, a pesar de que fue una sola persona, la prevaricación dice que hicieron caso omiso en cuanto al anatema, en cuanto a lo consagrado a la destrucción. Aquí viene, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de lo consagrado a la destrucción o del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Este versículo nos hace énfasis entonces de quién hizo el pecado, ¿verdad? Acán. Pero ¿qué hizo Acán? Desafió la prohibición. Entonces, por esta razón, la nación pudo ver la molestia o la ira de Dios, que se manifestó ante esa derrota ante Jai. Su desobediencia fue vista como por la de todo el pueblo. Fue una responsabilidad de pecado colectivo. ¿Cuántos pecaron? Solamente un hombre. ¿Y hacia dónde se fue la situación? Colectivamente, hacia la nación. ¿Qué nos hace reflexionar esto hacia nosotros? Que pensemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Porque cuando fallamos o pecamos, se evidencia ante los demás. ¿Ante quiénes, hermanos? Ante los que están allá afuera. Porque son los primeros que nos juzgan y nos catalogan. Es cristiano y ve lo que está haciendo. Pero también de repente se mira aquí adentro, hermanos, en la iglesia. Por lo tanto, entonces recuerden que también usted sale perjudicando a la iglesia. Su testimonio afuera perjudica a la iglesia, hermanos. Así que lo que hizo Acán también perjudicó a la nación. Josué 7:5, la parte A dice:
y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Fíjense, mataron a esos 36 hombres, pero entre esos no iba Acán. Hizo que el problema hubiera terminado, ¿no? Mas, sin embargo, el problema es que murieron 36 hombres del pueblo de Dios. Entonces, la nación perdió elementos, pero ¿saben qué? Lo más devastador de todos es que comenzaron a tener miedo. La situación los intimidó y esto los llevó a que tuvieran un desánimo. Tuvieron un desánimo. Entonces, el pecado de Acán fue aquello lo cual él tomó, de lo consagrado a la destrucción. ¿Y saben por qué? Porque era una guerra santa para Dios. Eso es lo que significaba una guerra santa para Dios. El destruir todo era exterminar totalmente todas aquellas cosas que no tomaran nada para que no fueran de estorbo. Parece ser algo drástico y difícil, pero cuando Dios decía, vas a matar hombres, mujeres, niños, todo vas a destruir. No tomes nada de aquella situación, porque es una guerra consagrada y todo eso está dedicado a la destrucción, porque no quiero que te traigas nada de allá hacia acá, porque entonces vas a comenzar a guardar cosas, ¿dónde? En tu corazón. Y esto mismo se puede reflejar en nuestras vidas, hermanos. Tus peleas son santas porque Él pelea por ti. Porque cuando tú fallas, lo entristeces, lo molestas, le causas náuseas, como dice en Apocalipsis, ¿no? Así que, mis hermanos, entendamos esto. La guerra es santa para Dios. Y eso es lo que debemos entender. Cuando estás enfrentando batalla, no pienses que es una tentación nada más, es una guerra con la cual Dios está peleando también por ti. Josué 7:21. Este fue el problema de Acán. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. ¿Cómo se hace muy personal, verdad? Y usted recuerda entonces a Ananías y a Zafira, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos pecaron también sustrayendo dinero del precio de la heredad vendida. Pero lo que más le molestó a Dios fue su mentira. Igual al pueblo al decir que lo dieron todo. Y dejaron que Satanás los devorara. Este hecho se hizo, dicen, que con dureza, porque la deshonestidad y la codicia destruyen a la iglesia. E impiden que el Espíritu Santo obre con esa eficacia y destruimos nuestro testimonio como cristianos. Ananías y Zafira, el mal que ellos cometieron no fue el simple hecho de haber tomado el dinero, hermanos. El Señor no necesita, podemos decirlo, de tu dinero ni mi dinero, porque Él es dueño del oro y de la plata. Hubo algo muy importante que le molestó a Dios en y que a veces nosotros hacemos eso. Hechos 5:4. Reteniéndola, está hablando Pedro, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Dónde lo puso? En tu corazón. ¿Por qué las cosas malas dónde se generan? En el corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién estaban mintiendo? A Dios. ¿Qué es lo que les agrada a Dios? La mentira. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La situación que estaba pasando en la nación de Israel y el que hayan perdido 36 hombres, esto les los desmoralizó a ellos. Pero tenían que entender dónde venía el pecado, dónde venía la mentira o la desobediencia. Hermanos, esto nos hace entonces a nosotros confrontarnos que muchas de las veces nosotros somos parte del círculo donde nosotros
nos juntamos, hermano. Y terminamos haciendo lo mismo que ellos hacen. Cuando Jeremías nos dice y nos exhorta de esta manera, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es esto? Que nosotros debemos de marcar la diferencia de cómo nos comportamos. No hagamos lo que ellos hacen. En donde tú te encuentres, recuerda lo que dice la palabra en 1 Corintios 5, 6, la parte B. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si tú un poquito comienzas a hacer lo que hacen los demás, vas a echar a perder tu vida. Se va a leudar. Acán introdujo la desobediencia tomando de lo consagrado a la destrucción, contaminando no solamente su vida, sino también todo el campamento. Todo el campamento. Esto es lo mismo, mis hermanos. ¿Con quiénes andamos nosotros? A veces con las personas que andamos, con quien nos juntamos, con quien nos relacionamos, con quien platicamos más, muchas de sus pláticas, muchas de sus palabras, muchos de sus pensamientos, a veces nosotros nos llevamos a casa. Y esto no es bueno. Acán de lo que llevó no solamente contaminó su vida, sino también al campamento. Y algo más personal, lo llevó a su tienda. Es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros, hermanos. No solamente convivimos con aquellos que están dedicados a la destrucción. ¿Por qué digo la destrucción? Porque viven en un mundo caído. Sino que arruinamos nuestra vida personal compartiendo y conviviendo con ellos. No te edifican. Eso lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? No todo me conviene, no todo me edifica. Pero a veces nosotros ahí estamos por querer encajar en un círculo que no correspondemos. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 3, porque aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Usted vive en un cuerpo, sí, pero no debe de vivir conforme a la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia para combatir no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Cada quien lo sabe. Cada quien sabe cuál es su fortaleza. Cada quien sabe su pecado recurrente. Cada quien sabe su debilidad. Esas son tus fortalezas. Pero Dios no te ha dado herramientas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Esto me lleva entonces a la tercera respuesta, porque su pecado fue revelado. Para Acán ya estaba hecho. Ese día de la batalla de Jericó se dejó llevar o se dejó vislumbrar por lo que él vio, olvidándose tan pronto que su gente había perecido en el desierto por 40 años deambulando, a causa de la desobediencia. Y ahora él estaba frente a esa tentación y que no debería de haber tomado nada del anatema. Imagínense, Acán fue uno de los que, sobrevivieron, porque a lo mejor yo creo que cuando caminaron esos 40 años en el desierto, yo quiero pensar que Acán a lo mejor nació parte de ese proceso o a lo mejor estaba muy pequeñito, porque todos los de 20 años para arriba murieron. Pero Acán no, quiere decir que Acán entonces estaba pequeño en ese entonces, pero él había visto lo que había pasado en el desierto esos 40 años. ¿Por qué entonces se dejó llevar para tomar de lo prohibido por Dios? Entonces volvamos entonces un poco nuevamente a la derrota de Israel. Y aquí quiero hacer una culpa compartida entre Acán y Josué, ya que el Josué primeramente no consultó a Dios para mandar a reconocer la tierra. No solamente Acán puede tener ese problema, sino que también Josué no consultó para mandar a reconocer la tierra. Escuche cómo llegó esta gente y le dijo a Josué en el versículo 3, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Entonces, ¿qué hizo Josué al escuchar esto? Dependió de la fuerza de su ejército para derrotar a la pequeña ciudad. Pero la palabra de Dios es clara al decirnos en Jeremías, maldito el varón que confía en la autoridad. En ningún momento Josué se preocupó, a ver, espérense, estamos derrotando a Jericó, esta gran ciudad fortificada y todo. A lo mejor por ahí le sugirieron,
Mándanos a espiar la tierra o a reconocerla. ¿Por qué no dijo, espérate, concluyamos esto, pidamos la dirección a Dios, platiquémoselo a Dios y sea Dios quien nos dirija el corazón, si debemos ir ahorita, si es el tiempo indicado para ir a ese lugar o no ir? ¿No? Por eso puedo decir que fue una responsabilidad compartida, ¿no? En ese sentido, porque él confió en lo que llegó y le dijo a esta gente, que no suban todos. Entonces él confió en la palabra de este hombre, ¿no? O en la palabra de estos que fueron a revisar la tierra. Entonces no cometamos esos errores, hermanos. No confiemos. Alguien te va a decir, mira, hazlo de esta manera, a mí me salió bien, yo lo hice y todo caminó para bien. Nosotros no debemos de confiar en el hombre. A lo mejor escucharás una sugerencia, pero quien determina lo que vamos a hacer no es el hombre, es Dios en nuestra vida. Entonces, después de la derrota de Israel, Josué decidió entonces buscar a Dios. Si lo hubiera hecho él antes, supiera dónde estaba el pecado, antes de haber mandado a la gente a conquistar a Jai. Y no hubiera habido la necesidad de preguntarle el por qué entonces pasaron las cosas. Porque la pregunta de Josué ya fue con tristeza, con dolor, con desánimo, era muy diferente. Pero si él hubiera consultado a Dios, se hubiera dado cuenta antes que ya había pecado dentro del mismo pueblo de Dios. Josué 7:6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra, su rostro delante del arca de Jehová hasta el caer la tarde. No solamente él, dice, él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Esto que echaron sobre su cuerpo era algo que les hacía estar incómodos, mas sin embargo se tenían que aguantar. Era como sentir comezón, mas sin embargo era como decir, esto lo voy a soportar y voy a estar en esta postura. Ahora, después de tomar esa postura delante de Dios, vino la oración, pero no fue una oración para decir, Señor, dame la respuesta, no, fue una oración como reclamo. Versículo número 7 de Josué 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo a este? ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Como diciendo, salieron huyendo. ¿Qué les voy a decir? Aquí sería, ¿cuántas veces has dependido de tus propias habilidades y fuerzas? Sobre todo cuando la tarea que tenemos parecía que era fácil, ¿verdad? Buscamos a Dios solo cuando los obstáculos parecen demasiado grandes, hermanos. Cuando decimos, no, esto yo lo resuelvo, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero cuando vemos que esto se sale de control y que los obstáculos son más grandes, entonces es cuando nosotros queremos buscar a Dios, ¿verdad? Cuando hemos agotado nuestro recurso humanamente, hermanos. ¿Qué nos dice el Salmo 46, versículo 1 y 2? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Pero necesitaríamos primeramente reconocer que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Sin embargo, Dios sabe lo que tenemos por delante para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos por delante? Pues para nosotros es incierto. No sabemos si el día de mañana hay una enfermedad, o goces de una felicidad, o que tengas un problema o una angustia, o que tengas una gran bendición. No lo sabemos. Pero nos dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende del Padre. Todo lo que pueda pasar en nuestras vidas, ¿de dónde desciende? De Dios. No está en tu destino, no está en tus circunstancias. Aprendamos a confiar en Dios, y todo lo que viene de Dios no lo vamos a decir que es malo, no lo vamos a cuestionar, no lo vamos a poner en tela de juicio, no. Viene de Dios. Y nos dice que los que somos sus hijos, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, Dios siempre es fiel a pesar de nuestra desobediencia. Pero hay algo muy importante, Él no está para siempre molesto. Y más cuando reconoces que tú y yo estamos mal. Y que le busquemos en oración. Y cuando le buscamos de esa manera, ya con un corazón contrito, humillado, reconociendo
que Él es el dueño de todo y que de Él depende todo, Él va a dar una respuesta. Dice Josué 7:11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Robaron, ¿sí? Hurtaron, mintieron y lo guardaron entre sus enseres. ¿Por qué entonces murió Ananías y Zafira? Por su mentira. ¿Por qué hizo mal Israel por parte de Acán? Porque robaron y mintieron. Entonces, Dios quiere de ti y de mí que nos quitemos todas aquellas cosas que no nos es útil para nuestra vida. Desarraiguemos todo lo malo de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7? Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿De qué tenemos que limpiarnos? De la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiémonos, hermanos, de todas aquellas cosas que no nos sirven para nada. Esta es la conclusión del mensaje. Dios en su santidad va a sacar el pecado, pero más de ello, lo va a cortar de medio del pueblo, como lo hizo con Israel. Y lo hizo de una manera drástica. Pero la resolución no había de otra. Como dicen, sobre advertencia no hay engaño. La familia de Cam sufrió la pena del pecado de un solo hombre, pero en ellos se llevó todo lo que tenía. Todo. Esposa, hijos, animales, absolutamente todo. Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, el oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Qué pasaría si Dios actuara todavía de esa manera con nosotros? ¿Cuántos estaríamos aquí? Estamos bajo la gracia. Porque nos mira a través de Cristo. Nunca vas a poder servir al Señor de una manera extraordinaria, siempre y cuando sigas anclado al mundo, hermano. Haciendo y viviendo como lo hacen los demás. La prueba la tenemos en Acán. Su final fue terrible. No esperemos a jugar a ser creyentes y nuestra vida diga todo lo contrario, asumiendo como nuestro estilo de vida de lo que los demás hacen. Deja de estar jugando a ser un hijo de Dios. Dice Gálatas 1:10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿De quién estás buscando el favor? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con los hombres o con Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si estás queriendo quedar bien con los de afuera, viviendo como ellos viven, haciendo lo que ellos hacen, comportándote como ellos se comportan, entonces no serías un siervo de Cristo. Para obtener la victoria en tu vida personal, es que saques de ti todo lo malo. Nunca olvidar que la palabra que escuches o lees no se contamine con lo del mundo. No lo olvides, tampoco la contamines con la del mundo. Confiese su pecado cada día. Así como la nación confesó el pecado, Acán fue muerto, y entonces la nación se santificó, se apartó para Dios, y fue cortado todo este mal. Y cuando fue cortado todo este mal, escuchen lo que dice Josué 8:1. Jehová dijo a Josué, no temáis ni desmayéis,
toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Cuándo fue esto? Cuando verdaderamente entregaste todo de ti al Señor. Todas las cosas te van a ayudar para ti. Dios va a acomodar todas las cosas en tu vida, pero hasta que tú te vuelvas a Él, hasta que tú acates la palabra de Él, hasta que no te contamines con las cosas, deliberadamente con las cosas que están en el mundo. Y hay que confesar nuestro pecado, hermanos. Decía el rey David, lávame cada día más y más de mi maldad. Esto nos da a entender que todos los días el rey David iba a la presencia de Dios y confesaba su pecado. Si quieres tener la bendición de Dios y ser usado por Dios de la manera que fue el pueblo de Israel, necesitamos entonces vivir de acuerdo a los propósitos de Dios en nuestra vida. Agradarle a Él, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender por qué suceden las derrotas en la vida de tu pueblo Israel y por qué suceden las cosas también en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo o donde nos desenvolvemos. Muchas veces es por no acatar tu palabra, Señor, por querer agradar a veces a los hombres y entrar en un círculo que no correspondemos. Padre, ayúdanos a estar limpios delante de ti, para agradarte a ti, Señor, y no vivir conforme vive el mundo, Señor, sino agradarte a ti, para que tú nos puedas usar y poder recibir, Señor, de ti también la bendición que tú ya tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les siga bendiciendo.